Cuando recibí el mensaje, ese jueves por la noche, mi corazón se detuvo por un segundo. Era Emilia, mi hija. Después de más de un año de silencio absoluto, Mamá, ¿podemos cenar el martes? Te extraño. leí esas palabras una y otra vez, con las manos temblando, incapaz de creerlo. ¿Cómo podía un solo mensaje de texto iluminar toda la oscuridad que se había instalado en mi vida desde que ella decidió que ya no merecía su amor? Pero cuando llegué a su casa, ocurrió algo inesperado. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Margarita. Tengo 58 años y exactamente hace un año, mi única hija decidió sacarme de su vida. Vivía en Guadalajara, pero por temporadas viajaba a Querétaro porque allá administraba una pequeña librería. No hubo una gran pelea, ni un momento definitivo que pueda señalar como el inicio del final. Fue un alejamiento silencioso y gradual, hasta que un día las llamadas dejaron de ser respondidas y los mensajes quedaron sin leer. El dolor de perder a un hijo que sigue con vida es algo que no sé cómo explicar. Es como si una parte de ti siguiera respirando y sonriendo en algún lugar, pero ya no te reconociera. Pasé noches tratando de entender qué hice mal, buscando en mis recuerdos el momento exacto en que perdí su cariño. ¿Fue después de que su esposo Julián entró en nuestras vidas? ¿Fue cuando cuestioné algunas decisiones financieras que estaban tomando? ¿O tal vez fue aquel brunch de domingo en la Ciudad de México, cuando mencioné que sentía que estaba bajando demasiado de peso, que se veía enferma, y Julián respondió por ella que yo debía ocuparme de mi propia salud? Ahora, con ese mensaje iluminando la pantalla de mi teléfono, me sentí como alguien perdido en el desierto que de pronto ve agua, desesperada, sedienta, sin preguntarme si podía ser un espejismo. Los días hasta el martes se alargaron como nunca. Aún faltaban 5 días para el martes, pero cada hora pesaba como si fuera una semana. Me cambié de ropa 5 veces antes de salir. Me puse el vestido verde que ella me había regalado en el último cumpleaños que celebramos cuando aún éramos cercanas. Me maquillé, tratando de ocultar las marcas que la soledad había dejado en mi rostro. Subí al coche y conduje hasta el fraccionamiento privado donde vivían, la casa en la que los ayudé cuando todavía era bienvenida. Ellos se habían mudado a Monterrey por el trabajo de Julián. Yo, en cambio, seguía viviendo en Guadalajara y manejé esas horas con el corazón en la garganta. Estacioné frente a la reja a las 7:45 de la noche, 15 minutos antes de la hora acordada. No quería llegar tarde y darle ningún motivo para arrepentirse de la invitación. El jardín delantero era distinto, más apagado, con menos flores. Recordé cuando plantamos juntas las hortensias azules, que ya no estaban. Respiré hondo, acomodé mi cabello en el espejo retrovisor y abrí la puerta del coche. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Mientras caminaba hacia la puerta, vi a María, la trabajadora del hogar que había trabajado para Emilia durante años, corriendo en mi dirección. Su rostro estaba tenso, con una expresión que mezclaba miedo y urgencia. Miró hacia atrás varias veces, como asegurándose de que nadie la estuviera observando, antes de acercarse a mi coche. Señora Margarita, susurró, con la voz temblorosa. No entre ahí. Por favor, váyase lo más rápido posible. Me quedé paralizada, sin entender. ¿Qué pasa, María? ¿Emilia está bien? No se trata de ella, respondió, con los ojos muy abiertos. Se trata de usted. Por favor, confíe en mí. No es seguro. Antes de que pudiera hacer más preguntas, volvió a mirar hacia la casa y dio un paso atrás. Tengo que regresar antes de que se den cuenta. Váyase, señora Margarita, váyase. Y con eso, corrió de regreso a la casa, dejándome inmóvil en la banqueta, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué María parecía tan aterrorizada? ¿Y por qué mi hija, que no me había hablado en más de un año, me había invitado de repente a cenar? Regresé al coche como en trance. Mis piernas se movían de forma automática mientras mi mente intentaba procesar la advertencia. Me senté, cerré los seguros de las puertas y encendí el motor. Pero no arranqué. Algo dentro de mí,
Tal vez el mismo instinto que me ayudó a sobrevivir a un matrimonio violento durante 15 años, antes de que finalmente encontrara el valor para divorciarme, me dijo que me quedara y observara. Desde el asiento del conductor, tenía una vista directa del comedor a través de las ventanas. Las cortinas estaban abiertas, como si esperaran que yo mirara. Durante unos minutos, la casa permaneció en silencio. Las luces estaban apagadas, como si no hubiera nadie. Y entonces, de pronto, todo se iluminó, una a una. Las luces se encendieron, como si alguien hubiera estado esperando a que yo me fuera para continuar con sus planes. Dos personas que nunca había visto antes aparecieron en el comedor, un hombre con traje oscuro y una mujer que sostenía una carpeta. Después de ellos, Julián entró hablando por teléfono, gesticulando como si diera instrucciones importantes. Y finalmente apareció Emilia, vestida de manera formal, con una expresión seria que nunca antes le había visto. Aquello claramente no era una cena entre madre e hija, era una reunión cuidadosamente planeada. Mientras observaba, María apareció brevemente en la ventana. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo y ella negó sutilmente con la cabeza. Ese pequeño gesto me dijo todo lo que necesitaba saber. Váyase, pero no pude. Necesitaba entender qué estaba pasando. Apagué las luces del coche y seguí observando. Julián se acercó a la mesa, tomó unos papeles y se los entregó a Emilia. Ella los miró, firmó algo y sonrió. Una sonrisa fría que no reconocí como la de mi hija. En ese momento, sentí un nudo en el estómago. No era solo preocupación o confusión, era miedo. Un miedo primitivo, visceral, que me decía que esa casa, donde alguna vez fui feliz con mi hija, ahora representaba algún tipo de peligro. Y lo más doloroso, mi propia hija parecía estar en el centro de todo. Pasaron 15 minutos mientras yo permanecía paralizada, observando cómo se desarrollaba aquella escena extraña. Julián salió del comedor y regresó con más papeles. Emilia revisó algo en la pantalla de una tableta. Las dos personas desconocidas seguían ahí, hablando entre ellas. Parecía una reunión de negocios, no una cena familiar. Entonces Julián miró su reloj y después miró hacia la ventana, directamente en dirección a mi coche. Instintivamente me agaché, con el corazón acelerado. Cuando volví a levantar la vista, las cortinas estaban cerradas. La casa que alguna vez fue el lugar donde acuné a mi hija para dormir, se transformó, frente a mí, en un misterio amenazante. Encendí el coche y me alejé. Pero no fui a casa. No podía. Me estacioné en una gasolinera a unos cuantos kilómetros, en las afueras de Monterrey, y traté de ordenar mis pensamientos. Cuando por fin pude respirar, tomé una decisión. No me quedaría ahí. Esa misma madrugada manejé de regreso a Guadalajara, sin parar, con el cuerpo en piloto automático. No me atreví a regresar de inmediato a mi departamento. Necesitaba pensar, calmarme y asegurarme de que nadie me estuviera siguiendo. ¿Qué clase de trampa era esa? ¿Por qué Emilia me llamaría para una cena que claramente no existía? Y, lo más importante, ¿qué sabía María para estar tan asustada? Saqué mi teléfono y volví a leer el mensaje de Emilia. Las palabras parecían diferentes ahora. Solo nosotras dos. Tal vez no era una invitación para reconciliarnos, sino para algo mucho más oscuro. ¿Acaso la mujer que yo crié, a quien amé incondicionalmente, estaba planeando algo en mi contra? La idea era tan dolorosa que las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro antes de que me diera cuenta. Entré al baño de la gasolinera para lavarme la cara. En el espejo vi a una mujer que apenas reconocía. El cabello canoso, profundas ojeras oscuras, una mirada asustada. ¿Era esta yo ahora? ¿En esto me había convertido el dolor de perder a mi hija? Me apoyé en el lavabo y respiré hondo. No podía derrumbarme. Necesitaba saber qué estaba pasando. De regreso en el coche, me di cuenta de que tenía una llamada perdida. Era de un número desconocido. Segundos después, el teléfono vibró con un mensaje. Señora Margarita, soy yo, María. Necesitamos hablar mañana al mediodía, en la cafetería de la central de autobuses de Monterrey. Es importante. No le diga a nadie. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Emilia firmando esos papeles, Julián mirando su reloj.
la expresión de terror en los ojos de María. ¿Qué estaban planeando? ¿Y por qué mi propia hija estaría involucrada en algo en mi contra? Cuando el sol comenzó a salir, yo seguía despierta. Había llegado a Guadalajara después de manejar toda la madrugada, con las manos rígidas del volante y la mente en llamas, observando cómo la ciudad despertaba. Las personas en las calles parecían tan normales, tan ajenas al caos que se desarrollaba en mi vida. ¿Cómo sería despertar sin el peso de saber que la persona que más amas en el mundo podría querer hacerte daño? Mientras el reloj avanzaba hacia el mediodía, una determinación creció dentro de mí. Tomé el primer camión de regreso a Monterrey, no por valentía, sino porque necesitaba la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Iría a esa cita con María y descubriría la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera, porque la incertidumbre, me di cuenta, era aún más insoportable que cualquier verdad. La central de autobuses estaba tan concurrida como siempre, personas corriendo para alcanzar sus camiones, familias despidiéndose, jóvenes con mochilas enormes esperando su salida. Yo me sentía fuera de lugar ahí. Una mujer de mediana edad, sola, buscando respuestas a preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. La cafetería estaba en una esquina apartada, un lugar pequeño con mesas de formica y sillas de plástico. Elegí una mesa desde donde podía ver la entrada y pedí un café que sabía que no podría beber. Tenía el estómago hecho un nudo. A las 12:10, María entró. Vestía de forma sencilla, con una chamarra oscura y una bufanda que le cubría parcialmente el rostro. Sus ojos se movían nerviosos, revisando cada rincón del lugar antes de dirigirse hacia mi mesa. «Señora Margarita», susurró ella, sentándose rápidamente. «Gracias por venir, María. Por el amor de Dios, dime qué está pasando», le supliqué, tomando sus manos temblorosas sobre la mesa. «¿Por qué me detuviste ayer? ¿Qué está planeando Emilia?». María miró a su alrededor, como si temiera que alguien nos estuviera observando, y bajó aún más la voz. «No es solo Emilia, señora Margarita, es Julián. Él controla todo». Un escalofrío me recorrió la espalda. Desde el principio, nunca confié del todo en Julián. Había algo en él, una frialdad calculadora detrás de esa sonrisa encantadora. Pero Emilia estaba tan enamorada que nunca quiso escuchar mis preocupaciones. «¿Controla cómo?», pregunté. María respiró hondo. «Desde hace meses he visto cosas extrañas en esa casa. El señor Julián aísla a Emilia. Primero fueron sus amigas, luego la familia. Usted fue la última en ser apartada, pero fue Emilia quien dejó de hablar», me dije, confundida. «No, señora Margarita. Fue él quien la convenció de que usted intentaba controlar su vida, de que no respetaba sus decisiones». Hizo una pausa y continuó. «Él lo tuerce todo. Hace que Emilia crea que todos están en su contra, que solo él la protege». María bajó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. «Está bajando de peso porque incluso controla lo que come. Le dice que debe mantenerse en forma, que a nadie le gustan las mujeres gordas». Sentí náuseas. Las piezas empezaban a encajar. El distanciamiento gradual, los cambios en el comportamiento de Emilia, la manera en que comenzó a repetir frases que sonaban ensayadas. «¿Y la cena de ayer?», pregunté. «¿Por qué invitarme?». María bajó aún más la voz. Escuché una conversación entre ellos. El señor Julián dijo que necesitaban su firma en unos documentos. Tragué saliva. «Algo sobre la casa que usted ayudó a comprar y unas acciones que el papá de Emilia le dejó. Cosas sobre las que usted todavía tiene cierto control. El departamento que ayudé a financiar cuando Emilia se casó seguía parcialmente a mi nombre, y las acciones que mi exesposo, el padre de Emilia, dejó cuando falleció. Yo era la administradora hasta que ella cumpliera 35 años, lo cual ocurriría en solo unos meses. ¿Querían que firmara papeles para transferirles todo?». «No solo eso», dijo María, dudando, con los ojos fijos en los míos. «Escuché al señor Julián hablando por teléfono con un hombre. Dijo, después del martes, todo será nuestro y nadie lo cuestionará. La vieja ya no estorbará». La sangre se me heló. La vieja. ¿Así se refería Julián a mí, cuando pensaba que nadie lo escuchaba? La idea de que mi yerno y mi propia hija estuvieran conspirando para quitarme mis bienes era devastadora. Pero había algo más en las palabras de María, algo que no estaba diciendo. «Hay más, ¿verdad, María?». Ella asintió lentamente,
y una lágrima rodó por su mejilla. Señora Margarita, creo que querían hacerle daño. Sentí que el mundo se me venía encima. Escuché a Julián hablar de un accidente. Dijo que sería fácil hacer parecer que usted se resbaló por las escaleras después de beber vino en la cena. La cafetería comenzó a dar vueltas a mi alrededor. ¿Mi propia hija, contemplando mi muerte? No, no podía ser. Era demasiado absurdo. Emilia nunca aceptaría algo así, dije, más para mí que para María. Emilia ya no es la misma, señora Margarita, respondió ella con tristeza. Él la manipula, hace todo lo que él le dice, es como si estuviera hipnotizada. Me quedé en silencio, tratando de asimilarlo todo. Una parte de mí quería negarlo, decir que era imposible. Pero otra parte sabía que María no tenía ningún motivo para inventar algo tan terrible. ¿Por qué me estás diciendo esto, María?, pregunté. ¿Por qué arriesgarte así? Ella me miró a los ojos, llena de determinación. Porque Emilia era una buena niña antes de él. Yo la vi crecer, recuerda. Trabajé con ustedes desde que ella tenía 12 años. Su voz se quebró. Y porque mi hermana murió a manos de un hombre como el señor Julián. Un hombre que lo controlaba todo, que la aisló de todos, que le hizo creer que el mundo era un lugar terrible y que solo él podía protegerla. Sentí un nudo en la garganta. María estaba arriesgando su trabajo, quizá incluso su seguridad, para advertirme. ¿Tienes pruebas de algo? ¿Algo que pueda ayudarnos? Ella asintió y sacó una pequeña grabadora de su bolso. Grabé algunas conversaciones y tomé fotos de documentos que encontré en su oficina. Están preparando todo para después del martes. Testamentos, transferencias, todo. Tomé la grabadora con las manos temblorosas. María, ¿te das cuenta de que esto es un delito? Tenemos que ir a la policía. No, exclamó ella, asustada. Todavía no. El señor Julián tiene amigos en la policía. Siempre presume lo fácil que es hacer desaparecer las cosas cuando conoces a la gente correcta. ¿Entonces qué hacemos?, pregunté. María se inclinó hacia adelante. Primero, usted necesita protegerse. No puede regresar a su departamento. Ellos saben dónde vive. Conocen su rutina. Necesitamos que se quede en un lugar seguro mientras averiguamos más. Y Emilia, no podemos simplemente dejarla con él. Yo la vigilaré, señora Margarita, si él intenta algo. No terminó la frase, pero vi la preocupación en sus ojos. Por ahora, lo más importante es mantenerla a usted a salvo. Miré por la ventana de la cafetería a la gente que pasaba, ajena al terror que yo estaba viviendo. ¿Cómo podía simplemente desaparecer? Abandonar mi vida, mi casa, mi trabajo en la pequeña librería que administraba en Querétaro, aunque yo vivía en Guadalajara y viajaba por temporadas para atenderla. ¿Y cómo podía dejar a Emilia atrás, incluso si estaba involucrada en algo tan terrible contra mí? Tengo una prima que vive en el campo, dijo María, cerca de Santiago, Nuevo León, en las afueras de Monterrey. Podemos decir que fue a visitarla. Nadie la buscará allá. La idea de huir, de esconderme, era casi tan aterradora como las revelaciones que acababa de escuchar. ¿Y si intento hablar con Emilia, a solas, sin Julián? Tal vez ella... No, señora Margarita, me interrumpió María, con la voz firme. Usted no entiende. Ella no la va a elegir, no ahora. Él tiene el control total sobre ella. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. La verdad que no quería enfrentar. Ya había perdido a mi hija. No cuando dejó de hablarme hace un año, sino mucho antes, cuando ese hombre entró en nuestras vidas y comenzó a tejer su red de manipulación. Iré a casa de tu prima, decidí al final. Pero no para esconderme, sino para pensar, para planear cómo vamos a salvar a Emilia. María asintió, visiblemente aliviada. Es lo mejor, señora Margarita. Yo me quedaré vigilando aquí y la mantendré informada. Vamos a sacar a Emilia de esto. Cuando salimos de la cafetería, el mundo se sentía distinto, más amenazante. El sol del mediodía ya no parecía cálido, y los rostros de las personas a mi alrededor parecían máscaras que ocultaban intenciones desconocidas. Estaba a punto de dejar atrás todo lo que conocía, huyendo de un peligro que provenía de la persona que más había amado en el mundo. Miré a María una última vez antes de separarnos. Cuídate,
Y cuida a mi hija. Siempre, señora Margarita. Caminé hacia mi coche sintiendo el peso de la grabadora en el bolsillo de mi chamarra. Ese pequeño objeto contenía la verdad que podía destruir a mi familia para siempre, pero también podía ser la clave para salvar a mi hija de un monstruo que la estaba consumiendo desde dentro. La casa de la prima de María estaba en un pueblo pequeño, a unas 3 horas de la ciudad, cerca de Santiago, Nuevo León. Era un lugar sencillo, con caminos de terracería y gente que todavía dejaba las puertas sin llave por la noche. Beatriz, una mujer de más de 70 años, me recibió como si fuéramos viejas amigas, haciendo pocas preguntas cuando María explicó vagamente que necesitaba un lugar donde quedarme por unas semanas. Cualquier amiga de María es amiga mía, dijo, mostrándome el cuarto del fondo de la casa, con una cama de hierro y cortinas florales que me recordaron la casa de mi abuela. Quédese el tiempo que necesite. Esa primera noche, sentada en el porche bajo un cielo estrellado que nunca se ve en la ciudad, intenté poner mis pensamientos en orden. Escuché las grabaciones que María me había dado y examiné las fotografías de los documentos. Cada prueba era más perturbadora que la anterior. Julián había creado meticulosamente un plan para apoderarse no solo de las acciones que pertenecían a Emilia, sino también de propiedades que estaban a mi nombre. Había un testamento falsificado con mi supuesta firma, dejando todo a Emilia en caso de mi muerte, y otros documentos, transferencias, poderes notariales, todos con falsificaciones de mi firma, solo esperando las fechas para ser presentados. Pero la parte más aterradora fue escuchar la voz de mi propia hija en esas grabaciones, una voz que apenas reconocía, aceptando mecánicamente lo que decía Julián, repitiendo frases ensayadas sobre cómo yo siempre la había controlado, cómo nunca la apoyé, cómo merecía quedarme sola. Era como escuchar las palabras de él saliendo de su boca, como si fuera un ventrílocuo y ella su marioneta. A la mañana siguiente, tomé mi teléfono para llamar a Benjamín, mi abogado y amigo de toda la vida, pero dudé. ¿Y si Julián estaba monitoreando mis llamadas? ¿Y si descubría dónde estaba? Decidí ser más cautelosa. Usé el teléfono fijo de la casa de Beatriz, llamando desde un número que Julián no conocía. ¿Margarita?, respondió Benjamín, sorprendido. ¿Dónde estás? He llamado varias veces a tu celular. Necesitaba salir de la ciudad por unos días, respondí vagamente. Benjamín, necesito tu ayuda, pero tiene que ser con mucha discreción. Le expliqué la situación de la forma más concisa posible, sin entrar en demasiados detalles por teléfono. Benjamín escuchó en silencio, haciendo de vez en cuando preguntas directas. Esto es grave, Margarita dijo finalmente. Si tienes pruebas de lo que dices, debemos ir a las autoridades de inmediato. Todavía no respondí, recordando la advertencia de María. Julián tiene contactos. Tenemos que ser estratégicos. Entonces, ¿qué sugieres? Necesito pruebas más concretas. Algo que no pueda ser ignorado ni encubierto. Benjamín guardó silencio por unos segundos. Tengo un amigo en instancias federales, alguien fuera del círculo local. Puedo hablar con él sin mencionar nombres. Por ahora. Hazlo, acepté. Mientras tanto, necesito que hagas algo por mí. Ve a mi departamento y busca una carpeta azul en el fondo de mi closet. Hay documentos importantes ahí. ¿La llave de repuesto sigue en el mismo lugar? Sí, con la señora Rodríguez, en el departamento 302. En los días siguientes, me adapté a una rutina en casa de Beatriz. Durante el día ayudaba con las tareas para mantener la mente ocupada. Por la noche, revisaba las pruebas, tomaba notas, unía las piezas. María me enviaba mensajes cortos desde un teléfono de prepago, informándome de lo que ocurría en la casa. Julián está nervioso, pregunta por usted. Emilia parece confundida. Escuché una discusión. Él hace llamadas extrañas. Menciona un plan B. Cada mensaje aumentaba mi ansiedad. ¿Qué era ese plan B? ¿Y cómo estaba reaccionando Emilia a mi desaparición? Una parte de mí quería volver corriendo, enfrentarlos, exigir explicaciones, pero otra parte sabía que hacerlo sería un suicidio. Si de verdad estaban planeando matarme, aparecer sin un plan solo aceleraría el proceso. Al cuarto día, Benjamín me llamó. Logré hablar con mi contacto en instancias federales. Está interesado en el caso,
pero necesita más detalles. Y Margarita, fui a tu departamento. El tono de su voz me alarmó. ¿Qué pasó? Alguien estuvo ahí. Todo estaba revuelto. La carpeta azul, no pude encontrarla. La sangre se me heló. Esa carpeta contenía documentos originales de las propiedades, las acciones, testamentos legítimos. Era mi seguro en caso de que algo me pasara. Están un paso adelante, murmuré. ¿Hay algo más? Hay una investigación en tu contra, continuó Benjamín. ¿Qué? ¿Qué tipo de investigación? Parece que alguien reportó irregularidades en la librería. Evasión fiscal, lavado de dinero. Es completamente absurdo, pero ya está en marcha. La estrategia de Julián se volvía clara. Si yo aparecía, sería para enfrentar cargos penales, un escándalo público que haría mucho más fácil quitarme todo lo que había construido. ¿Y Emilia? ¿Lograste hablar con ella?, pregunté. Benjamín suspiró. Lo intenté. No responde mis llamadas. Fui a su casa y el guardia de seguridad no me dejó entrar. Dijo que no estaba recibiendo visitas. La situación empeoraba más rápido de lo que imaginaba. No solo intentaban borrar mi existencia financiera, sino también mi reputación. Era una trampa perfecta. Si me mantenía escondida, lo perdería todo. Si aparecía, me arrestarían. Tenemos que actuar más rápido, decidí. Tu contacto en instancias federales puede iniciar una investigación sin alertar a la policía local, tal vez, pero necesitaría pruebas concretas. Tengo grabaciones, fotografías de documentos. ¿Eso basta para empezar? Quizá. Voy a revisarlo. Cuando colgué, me di cuenta de que Beatriz estaba en la puerta de la cocina, observándome con preocupación. Son problemas serios, ¿verdad?, preguntó, sentándose conmigo a la mesa. Asentí, sin entrar en detalles. Ella tomó mis manos entre las suyas, arrugadas por el tiempo y el trabajo. Sabes, querida, cuando yo era joven, mi esposo me golpeaba todos los días por cualquier cosa. Yo pensaba que lo merecía. Así eran las cosas. Hasta que un día golpeó a nuestro hijo. Ahí entendí que no se trataba de mí, se trataba de él, del poder que quería tener sobre nosotros. La miré, sorprendida por la confesión repentina. Lo que quiero decir, continuó, es que a veces necesitamos ver a alguien que amamos ser lastimado para entender que nosotros también estamos siendo lastimados. Mi hija está en peligro, ¿verdad?, preguntó. Sí, admití. Pero ella no lo ve, porque él no se lo permite. Así es como funcionan, dijo Beatriz. Aíslan, controlan, hacen que la persona dude de su propio juicio. Y cuando por fin despiertas, ya es demasiado tarde. ¿Cómo escapaste tú?, pregunté. El rostro de Beatriz se iluminó con una sonrisa triste. No escapé. Él murió. Le dio un infarto durante uno de sus ataques de ira. Dios tiene un sentido del humor peculiar, ¿no crees? Se levantó, acomodándose el delantal. Pero tú todavía puedes salvar a tu hija y a ti misma. Cuando se fue, me quedé pensando en sus palabras. Tal vez Beatriz tenía razón. Tal vez el problema nunca había estado entre Emilia y yo. Era Julián quien había creado esa división, alimentándola con mentiras y manipulación. Y si mi hija repetía esas frases horribles sobre mí, no era porque las creyera, sino porque él la había programado para decirlas. Esa noche recibí un mensaje de María que lo cambió todo. Está planeando llevársela. Lo escuché hablando de una casa en el extranjero. Dice, ustedes dos nunca volverán a verse. ¿Llevársela? ¿A dónde? ¿Por qué? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza. Si Julián lograba sacar a Emilia del país, realmente podría no volver a verla jamás. Y si ya había logrado transformarla tanto en solo 2 años, ¿qué haría cuando la tuviera completamente aislada, sin nadie que lo cuestionara? No podía esperar más. No podía confiar en que el sistema legal actuara a tiempo. Mi hija estaba en peligro inmediato, aunque ella no lo supiera. Tenía que sacarla de las garras de Julián antes de que fuera demasiado tarde. Tomé mi teléfono y llamé a Benjamín. Cambio de planes, dije en cuanto contestó. No vamos a esperar la investigación formal. Tenemos que actuar ahora. ¿Qué tienes en mente? Vamos a sacarla de ahí, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Vamos a sacar a mi hija de esa casa, y tú me vas a ayudar. Los siguientes 2 días los pasamos desarrollando un plan que, en circunstancias normales,
habría considerado una locura. Pero nada había sido normal desde hacía mucho tiempo. Benjamín, al principio renuente, terminó aceptando que no podíamos esperar el lento proceso legal, especialmente con la amenaza de Julián de sacar a Emilia del país. Entiendes que esto puede salir mal de muchas maneras, ¿verdad? Me advirtió durante una de nuestras llamadas desde el teléfono de prepago que Beatriz me había prestado. Lo entiendo, respondí. Pero quedarme de brazos cruzados mientras mi hija desaparece para siempre sería mucho peor. Benjamín tenía contactos. Uno de ellos era Marcos, un ex policía que ahora trabajaba como investigador privado en Monterrey. Otra era Sara, una psicóloga especializada en víctimas de relaciones abusivas. Ambos aceptaron ayudar, más por la amistad que tenían con Benjamín que por creer del todo en mi historia. Pero eso no importaba. Lo que yo necesitaba eran personas competentes, no convicción. El plan era relativamente sencillo. Necesitábamos crear una situación en la que Emilia estuviera sola, sin Julián, el tiempo suficiente para poder hablar con ella. María sería clave para esto. Ella nos avisaría cuando Julián saliera de la casa, preferentemente por varias horas, y entonces actuaríamos. ¿Y si ella no quiere irse contigo?, preguntó Marcos durante nuestra reunión en un pequeño comedor de carretera a las afueras de Monterrey. No necesita quererlo, explicó Sara. En casos de manipulación psicológica severa, la víctima rara vez reconoce su situación. Nuestra misión es crear una interrupción en el control para permitirle pensar por sí misma, aunque sea solo por unas horas. ¿Y si él regresa mientras estamos ahí?, pregunté, sintiendo un escalofrío solo de pensarlo. Estaré preparado, respondió Marcos, sin dar más detalles, pero su tono me hizo creer que sabía cómo manejar a hombres como Julián. La oportunidad llegó 3 días después. María me envió un mensaje a las 9 de la mañana. Se va hoy a Miami. Reunión de negocios. Vuelo a las 11. No regresa hasta la noche. Ella estará sola. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era ahora o nunca. Me reuní con Benjamín, Marcos y Sara en el punto acordado. Una gasolinera a 10 minutos de la casa de Emilia. Benjamín se veía nervioso, revisando el reloj constantemente. Marcos estaba tranquilo, casi indiferente, como si solo estuviéramos ahí para tomar un café. Sara revisaba sus notas, preparándose claramente para su intervención psicológica. Recuerden, dijo, Emilia, probablemente se resistirá. Puede gritar, llorar, acusarnos de estar en su contra. Es normal. Lo importante es mantener la calma y transmitir seguridad. A las 3 en punto, recibimos la confirmación de María. Julián ya salió y el avión ya despegó. Esa era la señal. El trayecto hasta la casa de Emilia se hizo en un silencio tenso. Cada uno parecía perdido en sus propios pensamientos. Yo trataba de imaginar cómo sería volver a ver a mi hija después de tanto tiempo y en circunstancias tan extrañas. Llegamos al fraccionamiento privado. Marcos, vestido con un uniforme de repartidor y cargando un paquete falso, logró que el guardia de seguridad abriera la reja sin hacer preguntas. Una vez dentro, avanzamos despacio hasta la casa. María nos esperaba en el patio trasero, fuera de la vista de los vecinos. Está en la sala, informó, visiblemente nerviosa, viendo la televisión. No está bien. Apenas ha salido de su cuarto en los últimos días. ¿Alguna señal de Julián?, preguntó Marcos. Ninguna. Llamó hace media hora para verificar que estuviera en casa. Es lo que siempre hace. Llama cada hora cuando está fuera. Entonces tenemos unos 30 minutos antes de la siguiente llamada, calculó Benjamín. Tenemos que ser rápidos. Entramos por la puerta trasera, que María había dejado sin llave. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido bajo del televisor que venía de la sala. Caminé hacia el frente, con el corazón latiéndome tan fuerte que creí que podía oírse, y entonces, después de más de un año, vi a mi hija. Emilia estaba sentada en el sofá, envuelta en una cobija a pesar del calor del día. Estaba tan delgada que casi no la reconocí. Su cabello, antes largo y lleno de vida, se veía opaco, recogido en un chongo descuidado. Ojeras profundas marcaban su rostro pálido. Mi hija hermosa, siempre tan llena de energía, parecía una sombra de sí misma.
Al principio no notó nuestra presencia, absorta en algún programa de televisión que ni siquiera parecía estar viendo de verdad. Cuando finalmente me vio, sus ojos se abrieron de par en par. «Mamá», susurró, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Hola, cariño», respondí, tratando de mantener la voz firme pese a las lágrimas que amenazaban con caer. Se levantó de golpe, dejando caer la cobija. Llevaba una pijama holgada que hacía aún más evidente su alarmante delgadez. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste?» Percibí de inmediato el miedo en su voz. No era solo sorpresa, era pánico. «Necesitamos hablar», Emilia, dije, dando un paso hacia ella. «Estoy preocupada por ti». Ella retrocedió, mirando nerviosa a las personas que estaban conmigo. «No pueden estar aquí. Julián va a volver pronto. Tienen que irse. Tu esposo está en Miami», le informó Marcos con calma. «No regresará hasta la noche». El pánico en los ojos de Emilia se intensificó. «¿Cómo sabes eso? ¿Me estás espiando?» «Voy a llamar a la policía». Buscó su teléfono con desesperación, pero María ya lo había sacado de la habitación, tal como lo habíamos planeado. Sara dio un paso al frente, con la voz suave y controlada. «Emilia, me llamo Sara. Soy psicóloga y estoy aquí para ayudarte. No estamos aquí para hacerte daño. Solo queremos hablar». «No necesito ayuda», respondió Emilia de forma automática, como si repitiera algo que ya había escuchado muchas veces. «Estoy perfectamente bien. Ustedes son los que tienen el problema, siempre interfiriendo en mi vida». Sus palabras me atravesaron como puñales. Pero Sara ya me había preparado para esto. Eran palabras de Julián, no de Emilia. «Cariño», intenté de nuevo. «Tú me invitaste a cenar. ¿Recuerdas? El martes pasado me mandaste un mensaje». Emilia pareció confundida por un momento. «Yo no envié nada». «Sí lo hiciste», insistí, mostrándole el mensaje en mi teléfono. Ella miró la pantalla, la confusión aún más evidente. «Ese es mi número, pero yo no escribí eso. Fue Julián, ¿verdad?», pregunté con suavidad. «Tomó tu teléfono y mandó ese mensaje haciéndose pasar por ti». Emilia abrió la boca para negarlo, pero la cerró de nuevo, como si algo empezara a encajar en su mente. Él dijo que sería bueno que nos reconciliáramos, que sentía que yo estaba triste por no hablar contigo, pero después dijo que tú cancelaste, que no querías verme. Yo estuve ahí, Emilia, a la hora acordada, dije. Pero María me impidió entrar, porque escuchó a Julián planeando algo contra mí. Emilia miró a María, quien asintió en silencio. «Es verdad, hija. Lo escuché hablar de hacer que pareciera un accidente, de cómo tú heredarías todo después de que tu mamá se cayera por las escaleras». «No», murmuró Emilia, negando con la cabeza. «Él no haría eso. Me ama, me protege». «¿Te protege de qué, Emilia?», preguntó Sara, manteniendo la calma. «¿Del mundo? ¿De las personas que te aman? Mírate. ¿Eres feliz? ¿Estás sana? ¿O tienes miedo todo el tiempo?». Emilia comenzó a llorar, con los hombros temblando bajo el peso de las preguntas. Yo quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero Sara había sido clara. Necesitábamos mantener distancia emocional en este primer momento. Emilia tenía que procesar. Él dice que tú no me entiendes», sollozó, «que quieres controlarme, que solo él sabe qué es lo mejor para mí». «¿Y tú crees eso?», pregunté en voz baja. «Ya no sé qué creer», admitió, de pronto agotada. «Estoy tan cansada». En ese instante me di cuenta de cuánto daño había sufrido mi hija, no solo físico, sino emocional y psicológico. Julián había destruido sistemáticamente su confianza, su sentido de la realidad, su conexión con el mundo, y yo lo había permitido, manteniéndome alejada cuando debía haber luchado más. «Emilia», dijo Sara, «no tienes que decidir nada ahora. Solo te pedimos que vengas con nosotros unas horas, a un lugar neutral, sin la influencia de Julián, para poder hablar». «Se va a enfurecer si me voy», murmuró ella, con el miedo evidente en la voz. «¿Controla a dónde vas?», preguntó Marcos, con tono profesional, aunque sus ojos mostraban indignación. Emilia dudó, como si por primera vez se diera cuenta de lo absurdo de la situación. Él dice que es por mi seguridad, que hay personas que quieren hacernos daño». «¿Personas como tu madre?», intervino Benjamín,
hablando por primera vez. Emilia me miró, y vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Duda, no sobre mí, sino sobre las mentiras que había creído. Él dijo que tú querías mantenerme lejos de él porque estabas celosa, porque yo tenía un matrimonio perfecto y tú fracasaste en el tuyo. Respiré hondo, sintiendo el golpe de esas palabras, pero entendiendo que no eran realmente suyas. Emilia, tu padre y yo nos separamos porque él me fue infiel. Tú lo sabes, y jamás he querido otra cosa que tu felicidad. Si Julián realmente te hiciera feliz, yo sería la primera en apoyarte. Pero no te hace feliz, ¿verdad? Sara aprovechó ese momento de vulnerabilidad. Estás cada vez más aislada, más delgada y más asustada cada día. Las lágrimas de Emilia corrían libremente ahora. Él dice que estoy gorda, que nadie me va a querer si no me cuido, que debería agradecerle que me acepte así. Mi corazón se rompió al escuchar eso. Mi hija hermosa, siempre tan segura de sí misma, reducida a dudar incluso de su apariencia. Emilia, dijo María, acercándose con cautela. El señor Julián no es quien tú crees. Te está manipulando, igual que manipuló los documentos de tu mamá. ¿Qué documentos?, preguntó Emilia, confundida. Benjamín sacó de su portafolio algunas copias de las falsificaciones que María había fotografiado. Estos, tu firma y la de tu madre, falsificadas, parte de un plan para tomar control de las propiedades, de las acciones, de todo. Emilia examinó los papeles, su confusión dando paso al shock. Esta es mi firma, pero yo nunca firmé estos documentos. Y esta es la mía, añadí, en documentos que jamás he visto. De pronto, el teléfono fijo de la casa sonó, haciéndonos sobresaltarnos a todos. El reloj de la pared marcaba la 1:30 de la tarde, la hora de la llamada de control de Julián. Es él, susurró Emilia, con el pánico regresando. Si no contesto, contesta, le indicó Sara. Actúa con normalidad. Di que todo está bien. Emilia dudó, mirándonos a todos, claramente dividida. Finalmente, con las manos temblorosas, tomó el teléfono. Hola, amor, dijo, intentando sonar casual, pero con la voz tensa. Sí, estoy en casa. No, nada diferente. Sí, estoy siguiendo el plan de comidas. No, no hay visitas. Hizo una pausa, mirándonos con creciente alarma. No, no estoy escondiendo nada. Sí, estoy sola. Solo María está aquí. Otra pausa, más larga. Julián, no estoy mintiendo. Por favor, no hables así. No estoy llorando. La desesperación en su voz era palpable. Julián claramente percibió que algo no estaba bien, incluso a través del teléfono. Tenemos que irnos ahora, murmuró Marcos, percibiendo la situación. Emilia, susurré. Ven con nosotros, por favor. Ella me miró, con el teléfono aún pegado a la oreja, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Entonces, en un momento de claridad que me dio esperanza, habló al teléfono. Julián, tengo que colgar. No me siento bien. Y colgó, ignorando el timbrazo inmediato que siguió. Va a llamar al guardia de seguridad, dijo rápidamente, tomando su bolso. Tenemos que irnos antes de que cierre las rejas. No hubo tiempo para celebrar esa pequeña victoria. Salimos rápido por la parte de atrás, exactamente como habíamos entrado. Marcos fue por el coche mientras esperábamos tensos en el patio, atentos a cualquier movimiento. Me va a encontrar, murmuró Emilia, abrazándose a sí misma. Siempre me encuentra. No, esta vez, le prometí, permitiéndome por fin tocarle el brazo. Esta vez estoy aquí, y no voy a dejar que te haga daño otra vez. Cuando el coche llegó, subimos de inmediato. Marcos condujo rápido, pero no tan rápido como para llamar la atención. En el espejo retrovisor vi al guardia del fraccionamiento salir de su caseta y mirar alrededor, seguramente buscándola por orden de Julián. Ya estábamos en la carretera cuando sonó el teléfono de María. Contestó, pálida. Señor Julián, no sé dónde está. Salí a hacer las compras. Colgó, temblando. Está furioso. Está tomando el primer vuelo de regreso. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Benjamín. 2, quizá 3 horas, si consigue un vuelo de inmediato.
No era mucho tiempo, pero tendría que bastar. Miré a Emilia, sentada a mi lado, viéndose al mismo tiempo aliviada y aterrorizada. Había dado el primer paso, el más difícil, pero la batalla apenas comenzaba. ¿A dónde vamos?, preguntó con voz pequeña. A un lugar seguro, respondí, tomándole la mano. Un lugar al que él no pueda llegar. Y mientras el coche avanzaba por la carretera, alejándonos de esa casa de horrores, sentí una mezcla de miedo y determinación. Julián iría tras nosotros con toda su furia y sus recursos, pero no me echaría atrás. No esta vez. Mi hija me necesitaba, y yo estaría ahí para ella, costara lo que costara. El lugar seguro era una pequeña granja que pertenecía a la familia de Marcos, a unos 96 kilómetros de la ciudad, lo suficientemente aislada para darnos privacidad, pero lo bastante cerca de la civilización como para no quedar completamente vulnerables. La casa principal era sencilla, con 3 habitaciones, una sala grande y una cocina rústica. Emilia permaneció en silencio durante la mayor parte del trayecto. De vez en cuando tomaba el teléfono que María le había devuelto antes de salir y miraba la pantalla, pero no respondía a las llamadas constantes de Julián. Cada vez que el teléfono sonaba, se estremecía como si esperara un golpe físico. «Podemos apagarlo», sugirió Sara con suavidad. «No necesitas escuchar su voz ahora». Emilia dudó, pero finalmente le entregó el aparato a Sara, quien lo apagó y lo guardó en su bolso. Cuando llegamos a la granja, ya estaba oscureciendo. El cielo tenía ese tono morado que precede a la noche total, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Entremos», dijo Marcos, estacionando el coche cerca del porche. Nadie nos siguió, pero es mejor no quedarnos expuestos. La casa estaba limpia, pero con ese olor particular de los lugares que permanecen cerrados por mucho tiempo. Marcos encendió las luces y revisó rápidamente las habitaciones, asegurándose de que estuviéramos realmente solos. Benjamín fue a la cocina a preparar café, mientras Sara llevó a Emilia al sofá de la sala, hablándole en voz baja, probablemente usando técnicas para tranquilizarla. Yo me quedé de pie en medio de la sala, mirando a mi hija, aún intentando procesar que de verdad estaba ahí, que habíamos logrado sacarla de esa casa. Parecía irreal, como un sueño del que temía despertar. «Ustedes dos necesitan hablar», dijo Sara, levantándose. «Voy a ayudar a Benjamín en la cocina». Me senté junto a Emilia, manteniendo una distancia respetuosa. Estaba encorvada, como si intentara ocupar el menor espacio posible. Sus manos delgadas y pálidas se retorcían nerviosas en su regazo. «¿Cómo te sientes?», pregunté, sabiendo que era una pregunta torpe, pero sin saber por dónde empezar. Se encogió de hombros, un gesto que me recordó tanto a la adolescente que alguna vez fue. «¿Confundida? ¿Asustada? No sé qué estoy haciendo aquí. Estás aquí porque una parte de ti sabe que algo no está bien», respondí con suavidad, aunque sea difícil admitirlo. Emilia levantó la vista y vi en sus ojos una mezcla de enojo, miedo y confusión. «Tú odias a Julián. Siempre lo has odiado desde el principio». «No, Emilia. Desconfié de él cuando vi cómo te estaba cambiando, cómo te alejaba de todos los que te amaban». «Él me protege», respondió automáticamente, pero su voz ya no tenía convicción. «¿De qué, cariño? ¿De quién? ¿De tu madre que solo quiere verte feliz? ¿De tus amigos a los que no ves desde hace más de un año? ¿De la vida que dejaste por él?». No respondió, pero vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Emilia, mírate», continué, procurando no sonar acusatoria. «Estás tan delgada que apenas te reconocí. Le tienes pánico a una llamada de tu propio esposo. Vives aislada, sin amigos, sin familia. ¿Eso es protección o es una prisión?». Una lágrima se escapó y recorrió su mejilla. Él dice que es por mi bien, que yo era ingenua, que la gente quería aprovecharse de mí». «¿Y quién se aprovechó de ti, cariño?», pregunté. «Tus amigos que te llamaban todos los días hasta que dejaste de contestar. Yo, que te llamé durante meses sin respuesta. O el hombre que controla lo que comes, a dónde vas y con quién hablas». Ella se cubrió el rostro con las manos, sollozando en silencio. Yo quería abrazarla, pero sabía que debía dejarla procesar sus propias emociones. Emilia necesitaba llegar a sus propias conclusiones.
¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente feliz? Pregunté tras un momento. Levantó el rostro, pensativa. No lo sé. Antes, supongo. Antes de que todo se volviera tan complicado. Antes de que empezara a aislarte. Antes de que te hiciera dudar de ti misma y de todos a tu alrededor. Emilia asintió lentamente, como si admitiera algo para sí misma por primera vez. Al principio era distinto. Era atento, cariñoso, me hacía sentir especial. Así es como operan, dijo Benjamín, regresando a la sala con una charola de café. Empiezan haciéndote sentir la persona más importante del mundo. Luego, poco a poco, te van desgastando, te aíslan, hasta que dependes completamente de ellos. Emilia lo miró con curiosidad. ¿Cómo sabes eso? Benjamín colocó la charola sobre la mesa y se sentó en el sillón frente a nosotras. Mi hermana pasó por algo parecido. Nos tomó años darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo. Para cuando finalmente logramos sacarla de esa situación, ya casi no era la persona que conocíamos. ¿Y cómo está ahora?, preguntó Emilia, con un destello de esperanza en los ojos. ¿Está mejor? No está completamente recuperada, respondió Benjamín. Dudo que alguien se recupere del todo de ese tipo de abuso. Pero volvió a vivir. Tiene amigos, trabaja, sonríe, cosas simples que antes parecían imposibles. La palabra abuso hizo que Emilia se estremeciera. Él nunca me golpeó, murmuró. El abuso no es solo físico, explicó Sara, uniéndose a nosotras. El control, la manipulación, el aislamiento, la humillación. Todo eso también es abuso. ¿Manipulación?, repitió Emilia, confundida. Es cuando alguien te hace dudar de tu propia percepción de la realidad, continuó Sara. Cuando te dicen que cosas que pasaron nunca ocurrieron, o que te las estás imaginando, cuando convierten tus preocupaciones legítimas en paranoia. Emilia guardó silencio, y pude ver cómo las piezas empezaban a encajar en su mente, cómo repasaba recuerdos bajo una luz nueva. Él hace eso, admitió finalmente, con la voz casi inaudible. Cuando digo que algo me preocupa, dice que exagero. Cuando recuerdo algo que dijo o hizo, jura que nunca pasó, que estoy confundiendo las cosas. Y cuando alguien como tu madre intenta advertirte, añadió Sara, él te convence de que esa persona tiene una mala intención, de que quiere separarte por celos o por maldad. Emilia me miró, y la comprensión comenzó a asomar lentamente en sus ojos. Él decía que tú eras controladora, que querías que yo fracasara para seguir dependiendo de ti. Yo solo quería que fueras feliz. Cariño, respondí, sintiendo que la voz se me quebraba y podía verte desaparecer frente a mis propios ojos. El teléfono de Marcos sonó, interrumpiendo el momento. Contestó de inmediato y su expresión se endureció. Está en la casa de Beatriz, informó al colgar. Uno de mis contactos en la policía me avisó. Julián logró rastrear una llamada que hiciste desde ahí, Margarita. Está furioso, amenazando a todo el mundo. La sangre se me heló. ¿Beatriz está bien? Sí. No estaba en casa. Pero él está interrogando a los vecinos, mostrando fotos tuyas y de Emilia. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien mencione haberlas visto salir juntas. Emilia se puso aún más pálida. Si eso era posible, nos va a encontrar, susurró, con el pánico evidente en la voz. No, aseguró Marcos. Nadie sabe de esta granja excepto personas de absoluta confianza. Y estamos preparados si intenta algo. ¿Preparados cómo?, pregunté, alarmada. Marcos abrió su chamarra y mostró una pistola en la cintura. Soy ex policía, ¿recuerdas? Tengo permiso legal, y no dudaré en usarla si amenaza a alguien aquí. La visión del arma me inquietó, pero también me dio una extraña sensación de alivio. Julián no era el tipo de hombre que se detuviera con palabras o amenazas vacías. Era peligroso, y tal vez necesitábamos protección real. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Benjamín. Está claro que está dispuesto a todo para encontrarlas. Con la evidencia que tenemos, debemos ir a instancias federales, decidí. Mañana a primera hora. Mientras más esperemos, más peligroso se vuelve esto. De acuerdo, dijo Marcos. Tengo un amigo que puede escoltarnos a la oficina correspondiente y asegurarse de que nos escuchen las personas correctas. Miré a Emilia, que temblaba ligeramente. ¿Estás dispuesta a testificar contra él?
¿A contar lo que te hizo a ti y a nuestra familia? Ella dudó, con el miedo aún visible en los ojos. Pero luego, lentamente, asintió. Sí, estoy cansada de vivir así, cansada de tener miedo todo el tiempo. Esas palabras simples me llenaron de esperanza. Mi hija estaba regresando, poco a poco, recuperando su voz, su fuerza. Entonces, queda decidido, declaró Benjamín. Mañana a primera hora iremos. Esta noche, descansamos. Marcos organizó turnos de vigilancia. No todos estaban comprados. Marcos conocía a un agente decente que aún respetaba la ley, aunque Julián tuviera su red en la comandancia. Él y Benjamín se alternarían para asegurarse de que nadie se acercara a la casa durante la noche. Sara preparó un sedante suave para Emilia, que estaba claramente agotada, tanto física como emocionalmente. La llevé a una de las habitaciones, donde se acostó sin siquiera cambiarse de ropa. Me senté a su lado en la cama, observando su rostro cansado. Mamá murmuró, ya medio dormida por el efecto del medicamento. Sí, amor, lo siento, por todo, por creerle a él en lugar de confiar en ti. Le acaricié el cabello como cuando era niña. No fue tu culpa, cariño. Hombres como Julián son expertos en manipulación. No tenías forma de saberlo. Debí haberlo sabido, insistió, con los ojos cerrándose. Debí ver las señales. Shh, susurré. Descansa ahora. Mañana tendremos tiempo para hablar de todo esto. Tomó mi mano, apretándola débilmente. No me dejes, mamá. Por favor. Nunca más, prometí, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca volveré a dejarte sola. Me quedé a su lado hasta que se quedó profundamente dormida, su respiración volviéndose lenta y regular. Al verla así, vulnerable y agotada, renové en silencio mi promesa. Nadie volvería a hacerle daño a mi hija. Nadie volvería a hacerla sentir pequeña o insignificante. Ni Julián, ni ningún otro hombre. Cuando estuve segura de que estaba profundamente dormida, salí del cuarto en silencio. En la sala encontré a Benjamín, Marcos y Sara hablando en voz baja. ¿Cómo está?, preguntó Sara. ¿Dormida? Sí, respondí, sintiéndome de pronto agotada también. El medicamento hizo efecto rápido. Necesita ese descanso, dijo Sara. Su cuerpo y su mente han estado en estado de alerta constante durante mucho tiempo. Vivir bajo ese tipo de estrés es agotador. Me senté con ellos y acepté una taza de café que Benjamín me ofreció. ¿Qué crees que pase mañana?, pregunté. Si todo sale bien, Julián será llamado a declarar, explicó Marcos. Con la evidencia que tenemos, las grabaciones, los documentos falsificados, el testimonio de Emilia y de María, hay una buena posibilidad de que se emita una orden de restricción inmediata. ¿Y si no funciona?, pregunté, sintiendo que el miedo regresaba. Vamos al plan B, respondió Benjamín. Tengo contactos en otros estados. Podemos llevarlas a un lugar seguro mientras resolvemos todo por la vía legal. La idea de huir, de esconderme con Emilia en algún lugar lejano, no era ideal, pero haría cualquier cosa por mantenerla a salvo. Seguimos hablando un rato más, afinando los detalles del plan para el día siguiente, hasta que el cansancio finalmente me venció. Sara me acompañó a otra habitación, asegurándose de que yo también descansara. Fuiste muy valiente hoy, me dijo mientras me acostaba. Sacar a alguien de una relación abusiva es una de las cosas más difíciles y peligrosas que existen. Es mi hija, respondí simplemente. Haría cualquier cosa por ella. Sara sonrió con suavidad. Descansa. Mañana será un día importante. Cuando se fue, me quedé mirando el techo, tratando de ordenar mis pensamientos. Habían pasado tantas cosas en los últimos días. Mi vida se había puesto de cabeza desde aquel mensaje que recibí el jueves. Parecía que hubiera pasado una vida entera. Me dormí pensando en Emilia, en la niña sonriente que fue, y en la mujer fuerte que sabía que podía volver a ser. Soñé con días más simples, cuando éramos solo nosotras dos contra el mundo después de que su padre se fue. Días de risas en la cocina, de películas en el sofá, de confesiones a medianoche. Me desperté sobresaltada con el sonido de un vidrio rompiéndose. Por un instante estuve desorientada, sin saber dónde estaba. Luego los recuerdos regresaron de golpe. La granja,
la extracción de Emilia, el plan para mañana. Me levanté de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. El reloj digital del buró marcaba las 3:17 de la madrugada. La casa estaba en silencio, excepto por unas voces apagadas que venían de la sala. Avancé con cuidado por el pasillo oscuro. Las voces se hicieron más claras. Una era la de Marcos, tensa y baja. La otra hizo que la sangre se me helara. Era Julián. ¿Dónde están?, exigió su voz, con una frialdad que me caló hasta los huesos. Ya te dije que no sé de qué estás hablando, respondió Marcos, con voz controlada pero firme. No me tomes por idiota, gruñó Julián. Sé que Margarita se llevó a mi esposa. Sé que la estás ayudando, y sé que están aquí. Me detuve en la esquina del pasillo, oculta entre las sombras. Desde ahí podía ver parcialmente la sala. Marcos estaba de pie, bloqueando el paso de Julián. Su mano estaba cerca de la cintura, donde yo sabía que llevaba su pistola. Julián me daba la espalda, pero su postura era agresiva, intimidante. Estás invadiendo propiedad privada, dijo Marcos, aún con calma. Te sugiero que te vayas antes de que llame a la policía. Julián soltó una risa fría y cruel. ¿La policía? ¿De verdad crees que te van a creer? Tengo amigos en la comandancia. Ellos saben que mi esposa tiene problemas psicológicos, que su madre se está aprovechando de eso para ponerla en mi contra. Mi corazón latía con fuerza. Julián ya había preparado el terreno, construyendo una historia que nos hacía quedar como los villanos. Típico de un abusador, siempre un paso adelante, siempre controlando la narrativa. No estoy solo, ¿sabes?, continuó Julián, dando un paso hacia Marcos. Tengo gente afuera. Si no me traes a Emilia ahora mismo, las cosas se van a poner muy feas. Vi cómo la mano de Marcos se movía hacia su arma. Te lo voy a pedir una vez más, dijo. Sal de esta casa. Ahora, el tiempo pareció detenerse. Sabía que estaba a punto de presenciar algo terrible. Si Julián avanzaba, Marcos sacaría el arma. Si Marcos sacaba el arma, Julián reaccionaría. Alguien podía salir herido, o algo peor. Fue entonces cuando escuché una puerta abrirse detrás de mí. Me giré y vi a Emilia salir de su habitación, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. «Es él», susurró. Nos encontró. Antes de que pudiera detenerla, Emilia pasó junto a mí y entró en la sala. Julián lo llamó, con la voz temblorosa. Ambos hombres se giraron hacia ella. El rostro de Marcos mostró alarma, el de Julián, una mezcla de triunfo y rabia contenida. «Cariño», dijo Julián, con un tono repentinamente dulce, aunque sus ojos seguían fríos. Estaba tan preocupado por ti. Vámonos a casa, ¿sí? Extendió la mano hacia ella, pero Emilia no se movió. Permanecía de pie en medio de la sala, visiblemente temblando, pero firme. No dijo. La palabra salió como un susurro. El rostro de Julián se endureció. ¿Qué dijiste? Dije que no, repitió Emilia, un poco más fuerte esta vez. No voy a regresar contigo. Entré a la sala y me coloqué junto a Emilia. Benjamín y Sara aparecieron desde otras habitaciones, alertados por la conmoción. Ya escuchaste a mi hija, dije, mirando directamente a Julián. No se va a ir a ningún lado contigo. Julián nos miró, su mirada pasando de Emilia a mí, y luego a los demás. Por un momento pensé que iba a atacarnos. Entonces, inesperadamente, sonrió. Está bien, dijo, dando un paso atrás. Si así quieren jugar. Metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono. Marcó un número y habló brevemente. Aquí están. Todos. Más tarde entendería cómo lo hizo. Horas antes, Julián ya había levantado un reporte por persona desaparecida y me acusó de haber manipulado a Emilia. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar, luces intensas inundaron las ventanas de la sala. Faros. Varios coches. Como dije, continuó Julián, con la sonrisa ensanchándose. No vine solo. Marcos corrió hacia la ventana y miró por una rendija entre las cortinas. Carajo, murmuró. Hay al menos 3 coches ahí afuera, y ese es un auto de policía. Se me hundió el corazón. ¿Cómo nos había encontrado Julián? ¿Cómo había logrado poner a la policía de su lado tan rápido? ¿Lo ves?, dijo Julián, volviéndose hacia Emilia.
Todo el mundo sabe que tu madre te está manipulando, que te secuestró para mantenerte alejada de mí. Están aquí para llevarte a casa, donde perteneces. Emilia lo miró. El miedo era evidente en sus ojos, pero había algo más también. Determinación. No dijo otra vez, esta vez con la voz más firme. No voy a irme contigo nunca más. La sonrisa de Julián vaciló y dio paso a una furia desnuda. No tienes elección, estúpida. Eres mi esposa. Haces lo que yo digo. Siempre lo has hecho. Siempre lo harás. En ese momento, se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Policía. Abra la puerta. Benjamín me lanzó una mirada desesperada. ¿Qué hacemos? Tenemos las pruebas, le recordó Sara. Las grabaciones, los documentos. No estamos haciendo nada ilegal. ¿Pero nos van a escuchar?, pregunté, sintiendo cómo el pánico empezaba a subir. ¿Y si Julián ya los convenció de que nosotros somos los villanos? Marcos tomó una decisión rápida. Abrimos la puerta. Si intentamos resistir, solo va a empeorar todo. Fue hacia la puerta y la abrió. Entraron 2 policías uniformados, seguidos por un hombre de traje que supusimos era un detective. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el detective, observando la sala. Julián adoptó de inmediato el papel del esposo preocupado. Detective Ramírez, como le expliqué en la denuncia, mi esposa desapareció ayer. Su madre la convenció de huir. Yo solo intento llevarla de regreso a casa. El detective miró a Emilia. Señora, ¿es esto cierto? Está aquí por voluntad propia. Antes de que Emilia pudiera responder, Julián intervino. No está bien, detective. Tiene antecedentes de problemas emocionales. Está confundida. La rabia me invadió. Mi hija no tiene ningún problema, exclamé. Es ese hombre quien la ha manipulado y abusado psicológicamente durante años. El detective me miró con escepticismo. Señora, tenemos un reporte oficial de que usted pudo haber secuestrado a su propia hija. Eso es absurdo, protestó Benjamín. Tenemos pruebas de abuso, de manipulación, documentos falsificados, testimonios. ¿Van a creerle a él? Julián se rió, volviéndose hacia el detective. Son sus amigos. Obviamente van a decir cualquier cosa para cubrirla. La habitación se llenó de tensión, todos hablando al mismo tiempo. Los policías se miraban entre un grupo y otro, claramente confundidos, sin saber a quién creer. Fue entonces cuando Emilia dio un paso al frente. Quiero presentar una denuncia, dijo, con una voz sorprendentemente clara y firme. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. ¿Una denuncia por qué, señorita?, preguntó el detective. Abuso psicológico y emocional, respondió Emilia. Falsificación de documentos, intento de fraude, quizá incluso intento de homicidio. Estás delirando, siseó Julián. Nadie va a creer eso. Tengo pruebas, continuó Emilia, ignorándolo. Se volvió hacia Sara, quien rápidamente le pasó su bolso. De dentro, Emilia sacó la grabadora que María me había dado. Aquí hay grabaciones de mi esposo, hablando de planes para falsificar la firma de mi madre y tomar control de sus propiedades. También hay grabaciones donde habla de un accidente que mi madre sufriría durante una cena que nunca estuvo planeada. El detective tomó la grabadora, observándola con interés. Esto es serio, señorita. ¿Está segura de lo que está diciendo? Completamente, respondió Emilia. Entonces, lentamente, desabotonó la manga de su blusa y la subió, revelando moretones en sus brazos, marcas de dedos claramente visibles contra su piel pálida. Y esto, dijo, es lo que pasa cuando no estoy de acuerdo con él, cuando no como exactamente lo que me ordena, cuando hablo con alguien sin su permiso. Me quedé mirando los brazos de mi hija, con náuseas. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no vi las señales físicas del abuso? Pero claro, Julián era demasiado inteligente para dejar marcas visibles y nos había mantenido alejadas durante tanto tiempo. El detective miró a Julián, ahora con una expresión muy seria. Señor, creo que necesitamos hablar en la comandancia. Esto es ridículo, estalló Julián, perdiendo por fin el control. Está mintiendo. Todos ustedes mienten. Dio un paso hacia Emilia, el rostro deformado por la ira, pero los agentes se interpusieron de inmediato, sujetándolo por los brazos.
Será mejor que nos acompañe ahora, señor, dijo uno de los policías. No entienden, seguía gritando Julián, forcejeando. Ella es mía, no puede dejarme, yo hice todo por ella. Mientras se lo llevaban afuera, Julián seguía lanzando amenazas e insultos. Emilia permaneció mirando, con una sola lágrima deslizándose por su mejilla. Cuando la puerta finalmente se cerró, dejando la sala sumida en un silencio pesado, Emilia se volvió hacia mí. Sin decir una palabra, se lanzó a mis brazos, sollozando como una niña. «Ya terminó», susurré, acariciándole el cabello. «Ya terminó, cariño. Ahora estás a salvo». Pero yo sabía que no había terminado. Apenas era el comienzo de un camino largo. Julián probablemente saldría bajo fianza. Habría investigaciones, declaraciones, quizá un juicio, y el proceso de recuperación de Emilia sería largo y difícil. Pero por primera vez, en más de un año, sentí esperanza. Mi hija había recuperado su voz, su valentía. Había dado el primer paso para salir de ese ciclo de abuso, y yo estaría a su lado en cada paso del camino. Los meses siguientes fueron difíciles, tal como esperábamos. Julián fue liberado bajo fianza, como habíamos previsto, pero con una orden de restricción que le prohibía acercarse a Emilia o a mí. Violó esa orden 3 veces en las primeras semanas, lo que resultó en su detención preventiva mientras el caso era investigado. Emilia y yo nos mudamos a un pequeño departamento en otra ciudad, Querétaro, donde nadie nos conocía. Empezar de nuevo no fue fácil, pero era necesario. Cada día veía pequeñas señales de que mi hija estaba regresando a la persona que era antes de que Julián entrara en nuestras vidas. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Emilia alternaba entre momentos de claridad y fortaleza y periodos de profunda duda, en los que incluso se preguntaba si había hecho lo correcto al dejar a Julián. «¿Y si él tiene razón?», murmuró una noche, sentada en el balcón de nuestro nuevo departamento, mirando las estrellas. «¿Y si no puedo vivir sin él?». «Viviste sin él durante 25 años antes de conocerlo», respondí con suavidad. «Y eras una persona increíblemente independiente, llena de sueños y planes». «Ya no recuerdo a esa persona», admitió, con la voz apenas audible. «Yo sí la recuerdo», dije, tomando su mano, «y voy a ayudarte a encontrarla otra vez». Emilia comenzó terapia con Sara, quien se ofreció a atenderla sin cobrar hasta que estuviéramos estables económicamente. En las sesiones, fue desenterrando poco a poco las capas de manipulación y abuso que Julián había construido a su alrededor. Con cada revelación, mi corazón se rompía un poco más. Cómo controlaba lo que comía, insistiendo en que estaba gorda cuando en realidad estaba peligrosamente delgada. Cómo revisaba su teléfono a diario, borrando mensajes de amigos y familiares, a veces incluso respondiendo por ella para alejar a la gente. Cómo la convenció gradualmente de que yo era tóxica, controladora y celosa de su felicidad. «Le creí», me dijo un día, llorando en mis brazos. «Le creí cuando decía que tú querías separarnos porque estabas celosa. ¿Cómo pude ser tan ciega?». «Los manipuladores son expertos en distorsionar la realidad», le expliqué, repitiendo lo que Sara nos había enseñado. «Encuentran pequeñas inseguridades y las explotan, convirtiéndolas en muros que te separan de las personas que te aman». Benjamín se encargó del proceso legal. La investigación reveló mucho más de lo que esperábamos. Julián no solo había falsificado firmas en documentos, había creado un esquema elaborado para transferir no solo las propiedades y acciones de Emilia, sino también las mías, a cuentas en el extranjero. Había pruebas de otros delitos financieros que involucraban a más personas a las que había manipulado a lo largo de los años. «Es un depredador serial», nos explicó Benjamín, mostrándonos los informes. «Ustedes no fueron las primeras víctimas, pero espero que sí sean las últimas». Cuando el caso finalmente llegó a juicio, 6 meses después de aquella noche en la granja, Emilia estaba lo suficientemente fuerte para testificar. La observé en el estrado, contando su historia con una claridad y firmeza que me hicieron llorar. Ya no era la mujer frágil y asustada que habíamos rescatado de aquella casa. Julián fue declarado culpable de múltiples cargos, incluidos fraude, falsificación, abuso psicológico e intento de despojo patrimonial agravado. La sentencia fue de 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 8.
Cuando salimos del juzgado ese día, Emilia respiró hondo, mirando el cielo azul sobre nosotras. «Es extraño», dijo. «Todavía lo amo de alguna forma retorcida. Es como si una parte de mí quisiera creer que todo lo que vivimos fue real, que de verdad le importaba. Lo que tú sentiste por él fue real», respondí. «El problema es que lo que él sentía por ti no era amor, era posesión. Y hay una enorme diferencia entre ambas cosas». Ella asintió lentamente. «Voy a necesitar tiempo para desaprender todo lo que me enseñó, para volver a confiar en los demás y en mí misma». «Tienes todo el tiempo del mundo, cariño», le dije, «y no estás sola en este camino. Han pasado 5 años desde aquella noche en la granja. 5 años de sanación, de reconstrucción, de redescubrimiento». Emilia terminó su maestría y ahora trabaja en un centro de apoyo para víctimas de violencia familiar en la Ciudad de México. Yo sigo al frente de la librería, que se ha convertido no solo en un negocio, sino en un espacio de comunidad y concientización. Julián cumple su condena sin derecho a contactarnos. De vez en cuando recibimos noticias suyas a través de Benjamín, que sigue atento al caso. Al parecer, ha intentado encontrar a una nueva víctima por correspondencia, una mujer que cree estar comunicándose con un empresario condenado injustamente. Las autoridades ya fueron alertadas y esa comunicación está siendo monitoreada. Algunas cicatrices nunca desaparecen del todo. Hay momentos en los que Emilia se sobresalta con un ruido repentino, o cuando su mirada se pierde porque algo le recuerda a aquellos años. Hay noches en las que yo todavía tengo pesadillas pensando en lo que pudo haber pasado si no hubiéramos actuado a tiempo. Pero también hay momentos de pura alegría, de libertad, de paz, como hoy, un domingo por la tarde, mientras recibimos amigos para una carne asada en el patio del pequeño casa adosada que compramos juntas. Emilia sonríe, conversa animadamente con un grupo, su confianza restaurada, su belleza interior visible otra vez para todos. María también está aquí. Dejó su trabajo en la casa de Julián, que fue vendida para pagar indemnizaciones, y ahora trabaja con nosotras en la librería. Ella y Emilia desarrollaron una amistad fuerte, unidas por la experiencia compartida. Benjamín, Marcos y Sara se convirtieron en parte de nuestra familia elegida. Nos reunimos con frecuencia, no solo para recordar el pasado, sino para celebrar el presente y planear el futuro. Mientras observo esta escena, a mi hija feliz, rodeada de personas que de verdad se preocupan por ella, siento una profunda gratitud, no solo por haber sobrevivido, sino por haber aprendido a vivir de nuevo, a vivir de verdad. Emilia nota que la estoy mirando y sonríe. Esa sonrisa que ilumina sus ojos y me calienta el corazón. Se disculpa con sus amigos y viene hacia mí, sentándose a mi lado en la banca del jardín. «¿En qué estás pensando?», me pregunta, apoyando la cabeza en mi hombro, como cuando era niña. «En lo extraña que es la vida», respondo. «En cómo a veces tenemos que pasar por el infierno para encontrar el camino de regreso a casa». Ella asiente, entendiendo perfectamente. «¿Sabes qué aprendí de todo esto?», dice tras un momento de silencio. «¿Qué, cariño?». «Que el amor verdadero no encarcela, no controla, no te hace sentir menos. El amor verdadero libera, fortalece, te hace crecer». Aprieta mi mano, como tu amor por mí. Lágrimas silenciosas recorren mi rostro. Hace 5 años, yo estaba desesperada, sentada en mi coche, mirando a mi hija a través de una ventana, tratando de entender cómo habíamos llegado a ese punto. Hoy ella está aquí, a mi lado, libre de las cadenas invisibles que la sujetaban, y yo estoy aquí, siendo testigo del milagro de su recuperación, sabiendo que no importa cuán oscura sea la noche. Siempre existe una oportunidad para empezar de nuevo cuando llega el amanecer. «Mamá», dice Emilia, interrumpiendo mis pensamientos. «Gracias por nunca rendirte conmigo». Le beso la frente con suavidad. Eso es lo que hacen las madres, cariño. Nunca se rinden. Y mientras el sol comienza a ponerse en el horizonte, bañando con tonos dorados nuestro pequeño patio, y a las personas que amamos, sé que por fin estamos en casa. No en un lugar físico, sino en ese espacio seguro que hemos creado la una para la otra, donde el amor es genuino, el respeto es mutuo, y la libertad se valora por encima de todo. Algunas historias no tienen finales felices.
La nuestra estuvo a punto de convertirse en una de ellas, pero gracias al valor, la perseverancia y al amor verdadero, ese que respeta, que fortalece, que libera, logramos reescribir nuestro destino. Y ese es el mensaje que compartimos con todas las Emilias y Margaritas que encontramos en el camino. Nunca es demasiado tarde para reescribir tu historia. Nunca es demasiado tarde para escapar de las sombras y caminar hacia la luz. Nunca es demasiado tarde para volver a casa. Ahora, tengo curiosidad por ti, que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Déjalo en los comentarios. Gracias de corazón por escuchar esta historia hasta este último momento. Y mientras tanto, en la pantalla final te dejo otras 2 historias favoritas del canal que, sin duda, te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta el final.